Saludos y muy bienvenidas, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad voy a socializar la guía de ciencia, salud y medio ambiente o ciencia y tecnología, semana número 4 de octavo grado. A escribir la fecha, después de la fecha que corresponde a la semana, pues escribir la información que contiene la tabla. Dice unidad número 3, la naturaleza y el efecto de la fuerza. Semana número 4, contenido, presión y sus aplicaciones. Principio de Pascal. Y ahí tenemos la evaluación sugerida que vamos a desarrollar en este video también. No se lo pierda. Le invito que si no se ha suscrito a este canal, se suscriba y que también active la campanita y le dé un like. Comparta con sus compañeras, compañeros, para que también ellos aprendan en este canal sobre la cátedra de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Una vez que ha tomado nota, pues tenemos los elementos a considerar. El primero de ellos, pues, debe de ir llevando, debe de llevar de una forma bien ordenada esa libreta de apuntes, escribir los subtítulos e ir trabajando en una pequeña síntesis de cada párrafo, extrayendo la información más importante. No se le pide que lo copie todo, no tiene ninguna gracia, pero si puede ir haciendo un pequeño resumen de cada párrafo, eso es lo más indicado. Introducción. El concepto de fuerza desde el punto de vista físico se fue diseñando a través del tiempo. Uno de los primeros intentos por explicar este concepto del que se tiene registro fue gracias al sabio Aristóteles, quien consideraba que las cosas tienden por naturaleza a cierta posición preferida. Por ejemplo, cuando una piedra cae, por naturaleza tenderá al suelo. Aristóteles basó sus ideas en el sentido común, aunque sus ideas fueron erróneas, perduraron casi 2000 años. Y ahí pues tenemos un poquito de historia. Luego pues tuvieron que aparecer científicos como Galileo Galilei, Newton, entre otros, para tener una idea más acertada de la fuerza, y de esto hablaremos a continuación. Y en el primer numeral pues o segundo numeral tenemos fuerzas de acción a distancia de contacto. Para iniciar comenzaremos definiendo la fuerza. No olviden tomar nota del concepto y la definición. Toda causa que puede tener como efecto bien cambios en el estado de movimiento de un cuerpo, bien una deformación en él, eso es una fuerza. Su unidad es en el SI, que es el Sistema Internacional, es el Newton. En el lenguaje de la física, las fuerzas no se tienen, sino que se ejercen. Y pues, aparte de eso, van a tomar nota también de los diferentes tipos de fuerzas. Y esto pues se clasifican a partir de dos criterios. Ahí tenemos las fuerzas fundamentales y criterio por contacto. En la primera pues tenemos tres: fuerza gravitoria, fuerza electromagnética y fuerza nuclear. Y en el criterio por contacto, pues ahí tenemos también las fuerzas que se da cuando existe contacto para ejercerla. Por ejemplo, cuando golpeamos un clavo con un martillo para clavarlo. Y también tenemos la fuerza a distancia. No es necesario el contacto, por ejemplo, como la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, o las fuerzas entre imanes. Pues ahí se ve bastante interesante esa fuerza por atracción. Luego tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares las escribimos con un valor y una unidad, y las magnitudes vectoriales se describen utilizando un valor, una unidad y una dirección. Poseen una orientación en el espacio. Si usted nota, si tú notas, pues yo tengo algunas partes subrayadas que son muy importantes a considerar en esa síntesis que vas a ir escribiendo en la libreta de apuntes. Todo vector tiene los siguientes elementos: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Sentido es la punta de la flecha y esa indica la orientación del vector. Luego tenemos el sistema de fuerzas o punto de aplicación, mejor dicho. El origen del vector, llamado punto de aplicación, es el punto sobre el cual actúa la fuerza. Y la dirección, pues, es la dirección donde básicamente dirige o apunta la flecha. El módulo, pues, es el tamaño del vector, indica la intensidad de la fuerza medida respecto a una escala determinada. Y luego tenemos el sistema de fuerza.
La fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Más adelante, pues ahí tenemos también la clasificación de los sistemas de fuerza y presentaremos diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En la primera de ellas, sistemas de fuerzas colineales. Cuando dos fuerzas tienen el mismo sentido, se suman sus fuerzas y tendrán el mismo sentido. Y cuando tenemos el sistema de fuerzas paralelas, pues las fuerzas que poseen dirección paralela se pueden aplicar en el mismo sentido o en sentido contrario, paralela, pero no van a tener un punto X distante donde se van a cruzar, nunca, porque son paralelas. Luego tenemos el sistema de fuerzas concurrentes o angulares. Son angulares cuando actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo. Aquí tenemos en la figura paralelas, la F sub 2 con la otra que va del mismo color. Esta línea, digamos, que va ahí es paralela con la F sub 1 y pues son colineales también. Esas figuritas también las va a dibujar en su libreta de apuntes. Luego tenemos ley de Hooke o de Hooke. Con esta ley estudiamos fenómenos tipo elástico cuando aplicamos una fuerza externa para deformar un resorte. La fuerza que devuelve un resorte o a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición. Si tú has observado un resorte, pues vas a observar que si le ejerce cierta presión, pues se va a encoger o se va a estirar, va a aumentar su longitud. ¿Cómo medimos la fuerza de Hooke? Si aplicamos a un resorte una fuerza, este se comprimirá o se alargará. Por otra parte, si duplicamos la fuerza, el alargamiento o lo que se comprima será el doble. Posteriormente tenemos ahí que esta ley nos dice que el alargamiento de un resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza aplicada. Todo esto, si no deformamos el resorte y tenemos una pequeña fórmula matemática, básicamente pues F es igual a K por, y entre paréntesis vamos a restar el punto final o el punto inicial al punto final, y ahí donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle. Entonces F vamos a decir que es la fuerza y K es la constante elástica y X sub 0 es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. En otras palabras, pues X sub 0 es el punto de inicio y X es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Entonces, básicamente se va a hacer una pequeña diferencia y el resultado de esa diferencia se multiplica por K, que K es la constante elástica para obtener la fuerza que se aplica sobre el muelle. Luego, pues, ¿qué más tenemos? Dice F sub 1, que es la fuerza 1, es igual a la P sub 1, que básicamente es también una fuerza aplicada. Y verás cómo se mueve el pistón más grande. Aquí tenemos K, y K es la constante elástica. X sub 0, básicamente podemos decir que es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. Pero la X es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Entonces, desde el punto de inicio hasta el punto final, ahí se hace una pequeña diferencia para poder saber cuál es la fuerza aplicada. Y esa es la figura número 2 que también deben de dibujar en su libreta de apuntes. Una vez que se ha completado ese resumen, incluyendo también las figuras, vamos al ponte a prueba. En el ponte a prueba pues aparecen 5 aseveraciones y en la primera dice cuáles, y esta es una pregunta, son los elementos que forman un vector. Literal B, módulo, dirección, sentido y punto de apoyo. Eso lo leímos anteriormente y es la respuesta que mejor complementa a esa pregunta. Número 2. Los dos criterios para clasificar fuerzas son fuerzas fundamentales y criterios por contacto. Luego la número 3, si un mejor amigo, si con tu mejor amigo aplicas una fuerza con la misma dirección y sentido, sucede lo siguiente, las fuerzas se suman. Eso también lo leímos en el resumen que estás elaborando. Luego, pues los sistemas de fuerza se clasifican en sistemas de fuerzas colineales, sistemas de fuerzas paralelas, sistemas de fuerzas
concurrentes o angulares, que también lo debes de incluir en la síntesis. Luego, pues, son ejemplos de fuerzas a distancia, fuerza de gravedad y fuerza electromagnética. Una vez que se ha finalizado esa actividad, pues tenemos tareas de la semana. Tareas de la semana, toma nota también en tu cuaderno de apuntes, al menos de lo más importante. La indicación, por ejemplo, probemos la fuerza con un globo. Con un globo levantaremos un objeto solo aplicando el cambio de temperatura. Materiales, necesitas un globo, no importa el tamaño, tampoco el color, una vela, un depósito ancho, un vaso de cristal y agua. El procedimiento, al menos eso deben describir lo que dice el literal A. El procedimiento solamente lo pueden leer para comprenderlo, pero deben de realizar el experimento. Procedimiento, llenar un depósito ancho de agua y enciende una vela. Calentar el interior de un vaso de cristal con la flama de la vela. Luego colocar el vaso en el extremo opuesto al nudo del globo. Introducir el vaso en el depósito con agua durante unos segundos y luego ahora retira el globo sin agarrar el vaso. Bueno, paso número 1, ahí tenemos el depósito. Paso número 2, hay que inflarlo, como decimos coloquialmente, la vejiga y colocar el vaso. Básicamente, pues hay una vela también ahí. El paso número 3, ahí está el recipiente pegado a, básicamente al globo. Y en el paso número 4, pues agarra el globo y levantarlo sin tocar el otro recipiente o el vaso y verás de que ha quedado pegado. Entonces, básicamente hay dos preguntitas que hay que responder en base a lo que se ha observado. ¿Qué observas? Si coges el globo, se comprueba cómo el vaso ha quedado unido al estilo de una ventosa, quedó pegado. Pregunta número 2, ¿por qué sucede este fenómeno? La llama de la vela calienta el vaso y al tapar el vaso con el globo la energía se mantiene. Por tal razón no se despega así tan fácilmente. Luego dice un bolígrafo mágico. Aquí están los procedimientos, lean bien la indicación, van a pasar ese lapicero sobre tu cabello, ten cuidado, debes repetir el movimiento en la misma dirección 5 veces o más. Y luego van a pasar el lapicero lentamente sobre los pedacitos de papel, van a cortar papel en piezas pequeñas y van a responder las preguntas. Dice, aquí hay respuestas sugeridas. ¿Qué sucede cuando deslizas el lapicero por tu cabello? El cabello queda cargado positivo, pero el lapicero queda cargado negativamente. Eso es lo que sucede. ¿Los trozos de papel tienen carga eléctrica? No, porque no producen atracción ni repulsión entre sí. ¿Por qué podemos atraer los pedacitos de papel en el bolígrafo? Bueno, deberían de atraerse realmente. El papel se carga o es carga neutra cuando el lapicero se carga eléctricamente negativo. Las cargas de los pelitos, o sea, de los pelos de la cabellera, se polarizan. Entonces, básicamente es lo que sucede. Si quieres aprender más, visita estos enlaces, videos cortos de YouTube, para aprender un poco más sobre el contenido de esta guía. Recuerden que esta es la socialización de ciencia, salud y medio ambiente o de ciencia y tecnología que corresponde a octavo grado, semana número 4. Saludos a todos.